Hay un dicho que dice, lo principal es mantener lo principal como lo principal. O sea, la clave en la vida es siempre tener la cosa más importante como la prioridad principal. Creo que ese dicho aplica muy bien al cristianismo. Es importante como cristianos que mantengamos como lo primordial la cosa más importante. Pero, ¿cuál es la cosa más importante? Si uno simplemente observa de lejos la vida de los cristianos y la vida de la misma iglesia, ¿se podría identificar con claridad cuál es la cosa primordial? Creo que por lo menos se podría identificar lo que ese cristiano o esa iglesia cree que es lo primordial. En algunos casos parece que lo primordial es tener un culto dominical muy bonito. Para otros, lo primordial es mantener lo que a ellos les parece la sana doctrina. Para otros, es la evangelización. Y hay una variedad de otras cosas que se puede observar. Sin duda, todas esas cosas son importantes, muy importantes. Y seguramente son parte de un cristianismo saludable. Pero tenemos que acudir a la Biblia para encontrar lo que nuestro Señor dijo que era la cosa principal. Cuando alguien analiza los textos bíblicos, cuando sigue el ministerio y escucha las enseñanzas de Cristo y también de los discípulos de Cristo, se encuentra repetidas veces la misma canción. Lo principal, lo primordial, la cosa central es el amor. A través de esta prédica, lo que procuramos hacer es demostrar desde las mismas escrituras la primacía del amor. El amor es la cosa principal. Las escrituras demuestran esta prioridad desde varias ópticas. Vamos a fijarnos en tres maneras que la Biblia demuestra la primacía del amor. La primera manera que la Biblia demuestra la primacía del amor es que el amor es la marca principal que identifica a los verdaderos discípulos. El amor es la marca principal que identifica a los verdaderos discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba listo para partir? Su tiempo había llegado. Entonces Jesús se juntaba a sus discípulos y les daba las instrucciones finales. Justo en ese momento tan importante, tan crucial, Jesús voltea a sus discípulos y les transmite estas palabras según Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, Jesús les da a sus discípulos un mandamiento nuevo. Ahora, sabemos que no era nuevo en el sentido de que antes era desconocido, porque este mandamiento era un mandamiento ya conocido, un mandamiento ya aceptado y honrado, tanto para los de Israel como los cristianos. No, este mandamiento era nuevo en el sentido de que ahora este mandamiento iba a ser el mandamiento principal que gobernaba la vida de la comunidad que Jesús estaba formando. Jesús estaba formando una nueva comunidad, una iglesia. Y ese mandamiento del amor iba a ser el mandamiento principal de esa nueva comunidad. Sería el factor que definiría lo que significaba pertenecer a Jesús. O sea, el amor es la evidencia más clara de que una persona es un discípulo de Jesús. Porque Jesús es el Señor de esa comunidad. Y Él dice, este mandamiento yo les doy como el fundamento de la comunidad. El mandato de amar. Bueno, es nuevo también porque tiene un nuevo patrón a seguir. El mismo ejemplo que Cristo dio muriendo por los suyos. También es un nuevo mandamiento en el sentido de que tiene un nuevo poder para cumplirlo. El poder del Espíritu de Dios. Es ese nuevo mandamiento
El mandamiento de amarse los unos a los otros que Jesús estaba dejando con su iglesia. Y Jesús puso el ejemplo, su servicio abnegado, su amor incondicional y finalmente su muerte en la cruz. Y esos actos demostraron lo que el amor realmente era. ¿En qué consistía el amor verdadero? Y ahora Jesús les instruye que esa clase de amor es crucial para el verdadero cristiano e ilustra para el mundo que los que se aman de esta manera pertenecen a aquel que es el amor de Dios encarnado. Si el mundo va a ver a Jesucristo en la actualidad, la forma principal va a ser a través del amor que los cristianos viven los unos por los otros. El amor es la virtud que define el cristiano y el cristianismo. Y es la cosa principal que hace visible nuestra lealtad a Jesús. Si no amamos, nunca reconocerán que Jesús es nuestro Señor y Redentor. Jesús mismo afirma que la evidencia más clara de la presencia de Cristo entre los cristianos es el amor. Pedro afirma algo muy similar años después. Él demuestra que el amor es el verdadero fruto de la conversión. O sea, es la evidencia de que alguien ha sido transformado por Dios. La evidencia de que alguien pertenece a Cristo y a su iglesia. En 1 de Pedro 1, 22 y 23 leemos: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro dice que los creyentes ya han purificado sus vidas cuando obedecieron el Evangelio. Es decir, cuando aceptaron el mensaje de Cristo en el Evangelio, Dios en ese mismo momento los santificó. También Pedro dice que ellos han nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios. ¿Y cuál es uno de los resultados de esta conversión? Pedro dice: el amor fraternal no fingido. La consecuencia de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas es el amor. La obra del Espíritu Santo dentro de una persona produce el amor, produce el compromiso de buscar el bienestar de los demás. Por lo tanto, Pedro exhorta que vivan en ese amor, que demuestren su fe amando genuinamente a los demás. El amor no es una opción, no es algo solo para los sentimentales. Más bien, el amor es el fruto de una verdadera conversión, la evidencia de una transformación real. El amor es la marca principal que revela que somos discípulos de aquel que es amor, aquel que entregó su vida como el acto supremo de amor. Se ve en él y se debe ver en nosotros la primacía del amor. Segundo, el amor es el principal mandamiento y el resumen de toda la ley. Un día, los fariseos se juntaron para conversar sobre cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual ellos lo pudieron criticar. O sea, su deseo era hacerle trampa para poder desacreditar su ministerio. Ellos lanzaron un tema controversial, pero Jesús era demasiado sabio y los dejó maravillados. Luego, los saduceos intentaron la misma cosa y ellos también salieron sorprendidos. Finalmente, los fariseos intentaron de nuevo y esto es lo que leemos en Mateo 22, del 34 a 40. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley
y los profetas. Parece que la pregunta que el fariseo lanza sobre el mandamiento más importante era un debate común entre los eruditos de ese entonces. Los fariseos querían saber cuál era la postura de Jesús, esperando hacerle decir algo controversial que ellos podían usar para desautorizarlo. Pero Jesús era demasiado sabio y él resume los 613 mandamientos de la ley mosaica en dos: amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como amas a ti mismo. O sea, Jesús cita básicamente Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18 como los dos mandamientos que resumen la esencia de todas las obligaciones que Dios pone sobre su pueblo. Y Jesús termina diciendo que todo el Antiguo Testamento se cuelga sobre estos dos ganchos. O sea, toda la Biblia se resume en esto: el amor. El amor es la lente por medio de la cual tenemos que ver toda la Biblia y, de hecho, toda la vida. Es el amor, tanto para Dios como para los seres humanos, que es la responsabilidad principal. Es el amor que es primordial. No es el único mandato, no es la única responsabilidad, pero es el más fundamental, el primordial. Si fallamos en este punto, fallamos en todo. Tenemos que amar a Dios con todo lo que somos. Y tenemos que amar a nuestro prójimo como ya nos amamos a nosotros mismos. La ley del amor es primordial. No es solamente este texto que inste en que el amor tenga preeminencia. Más bien es el mensaje de todo el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, demuestra la misma primacía del amor. Por ejemplo, en Romanos 13, 8 a 10, Pablo insta: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. O sea, Pablo dice que el gran deber de cada cristiano es el amor. Esa es la deuda permanente que tenemos, la deuda que nunca se acaba, la obligación que tenemos que seguir pagando sin faltar. ¿Pero por qué? ¿Por qué el amor es nuestra deuda fija para con los demás? Pablo sigue y él explica por qué. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo dice que cualquier mandamiento que exista, sea parte de los 10 mandamientos como él nombra aquí, o sea como él mismo dice, cualquier otro mandamiento, es decir, cualquier obligación ante Dios para con nuestro prójimo, sea lo que sea el mandamiento, su esencia es el amor. Como escribe el comentarista Tom Schreiner, todos los diversos mandamientos de la ley son simplemente expresiones de amor. El amor es el corazón y el alma de los mandamientos. Es más, el amor es la esencia de la voluntad de Dios, el resumen de todo lo que Él exige de nosotros. El amor es primordial y es el amor que funciona como el cumplimiento de la ley. Si verdaderamente demuestras el amor al prójimo y, por supuesto, el amor a Dios, entonces cumples las exigencias de la ley. El amor es preeminente. Pablo enfatiza esta misma verdad en Gálatas 5, 13 y 14, cuando él escribe: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Él dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es verdad que Dios nos ha llamado a disfrutar la libertad. Pero esa libertad, en vez de llevarnos a vivir como nos da la gana, tiene que llevarnos a servir a los demás por amor. ¿Por qué? Pablo dice, porque el amor es el resumen de todo lo que Dios exige de nosotros. Cuando exigimos nuestros derechos, cuando exigimos nuestra libertad, cuando usamos nuestra libertad como excusa para pecar o para maltratar o para aprovechar de los demás, estamos violando la ley de Dios, estamos viviendo en contra de su voluntad. Pero cuando verdaderamente nos comportamos con amor, cuando la primacía del amor toma raíces en nuestra vida y se expresa en la totalidad de nuestras vidas, estamos cumpliendo la ley de Dios. El amor es la esencia de la voluntad de Dios. Es la lente a través de la cual tenemos que ver todo en la vida. Como Pablo expresa en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión valen algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que vale en el reino de Dios no son los ritos, no son nuestros logros espirituales, sino es una fe que se actúa por medio del amor. Si tu fe en Cristo no te lleva a amar, si no te lleva a expresar esa fe en acciones concretas y actitudes claras de amor, es una fe deficiente. Lo que vale en Cristo es una fe que se ve por las obras de amor que hace. El hermano de Jesús, el siervo Santiago, expresa la misma idea. Él escribe en Santiago 2, 8 y 9, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y que quedáis convictos por la ley como transgresores. Una vez más, vemos que el amor es la esencia de la ley, la esencia de la voluntad de nuestro gran Rey. Si queremos agradarle, si queremos cumplir su deseo para nuestras vidas, tenemos que amar a nuestro prójimo. Pero Santiago nos da un ejemplo muy práctico de cómo esto funciona. No es meramente palabras bonitas o sentimientos fuertes, es acción. Cuando nosotros mostramos acepción de personas, cuando tratamos a una clase o grupo de personas como mejor que otros, o cuando menospreciamos a un grupo o clase de personas como si fueran menos que otros, estamos violando ese mandamiento primordial, el mandato de amar. Y por ende, pecando, violando la voluntad de Dios. Hacer acepción de personas es una falta de amor. Y el amor es la virtud cristiana primordial. Hermanos, lo que estos pasajes nos enseñan, y lo que es bastante claro, irrefutable, es que el amor es el principal mandamiento y el resumen de toda la ley. El cristiano tiene esta deuda permanente, la de amar a Dios con todo su ser y amar a los demás como ya se ama a sí mismo. La primacía del amor es clara. Número 3. El amor es la virtud más importante. Se ve esto en 1 Corintios 13, 1 al 3. El contexto para este texto es muy importante. Pablo escribe la carta de 1 Corintios en respuesta a dos factores principales. En primer lugar, Pablo recibió un informe de parte de un grupo de la iglesia, los de Cloé. Según 1:11, Pablo dice esto. Y Pablo menciona que había ciertas contiendas en la iglesia. Además, el segundo factor, parece que los mismos corintios enviaron a Pablo una carta. 1 Corintios 7:1 explica esto. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste. Bueno, en esta carta, los corintios hicieron varias preguntas muy puntuales que Pablo contesta en la carta de 1 de Corintios. En 1 de Corintios 12,
Pablo está respondiendo a una de sus preocupaciones, específicamente las distintas manifestaciones del Espíritu y cómo todo esto debe manejarse en la iglesia. Pablo afirma fuertemente que la iglesia es como un cuerpo, donde todos sus miembros son interdependientes, donde cada miembro tiene su rol, su función dentro de la iglesia. Pero este cuerpo unido también está compuesto de mucha diversidad. Dentro del cuerpo hay una variedad de ministerios y es el mismo Dios que ha organizado la iglesia según su propia voluntad. No todos tienen la misma función en la iglesia y no todos tienen el mismo don. Pero todo esto es una consecuencia del diseño del mismo Dios. Por ende, no debe haber competencia, sino unidad de propósito. Y Pablo concluye este capítulo en 1 Corintios 12:31, exhortándolos a ser celosos por los mejores dones. No obstante, Pablo agrega algo crucial. Él dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, parece que los corintios estaban afanados por las distintas manifestaciones del Espíritu y especialmente las que les iba a dar un estatus más alto. Más concretamente, parece que los corintios estaban afanados por los dones más públicos, especialmente el hablar en lenguas. Pablo dice que está bien querer los mejores dones. No obstante, hay algo mucho mejor que esto. Esa cosa mejor es el tema del capítulo 13, donde Pablo explica la primacía del amor. Aunque todo el capítulo habla de la centralidad del amor, está en los primeros 3 versículos donde Pablo enfatiza la indispensabilidad del amor. O sea, Pablo demuestra con mucha fuerza que el amor es la virtud más importante, la virtud preeminente. Pablo escribe en verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Además, Pablo termina el capítulo afirmando la primacía del amor cuando él escribe en 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el amor es mayor de todos. El mayor de ellos es el amor. Ahora, antes de analizar el pasaje, hay 2 detalles que quiero mencionar. En primer lugar, noten la estructura. Los versículos 1 y 3 se dividen en 3 bloques. En cada bloque, Pablo utiliza una frase condicional para enfatizar su punto. Ahora, una frase condicional es una frase que plantea una hipótesis y anticipa una consecuencia. Las frases condicionales están compuestas de 2 partes. La primera parte tiene la palabra sí, y esa es la parte que plantea la supuesta situación. Esta primera parte se llama la prótasis. La segunda parte, la apódosis, es la potencial consecuencia. O sea, la idea es que si la primera parte se cumple, entonces la segunda parte también se cumple. En el caso de 1 Corintios 13, 1 al 3, Pablo usa frases condicionales que tienen una serie de prótasis, o sea, que plantean varios supuestos. Vamos a ver esto en un minuto, ¿ya? El segundo detalle que debemos notar es que es como Pablo usa la primera persona singular a lo largo de esta sección. O sea, Pablo dice, vamos a suponer que yo hago A o B. Ok, yo tengo A o B. Entonces, ¿qué pasará? La conclusión, según Pablo, es que yo llego a hacer tal cosa. Pablo usa la primera persona
singular, no porque está refiriéndose solamente a él mismo, sino para que los lectores se involucren en el asunto. Ellos, al escuchar estos ejemplos muy directos, ellos ya están metidos en el asunto y tienen que responder de una manera personal. Ahora, en el versículo 1, Pablo plantea la primera situación hipotética. Él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Pablo empieza con lenguas porque parece que esto era uno de los debates principales en la iglesia de Corinto. Ellos se creían muy espirituales porque experimentaban ese fenómeno de hablar en lenguas. Para ellos, eso era una evidencia de que eran personas súper espirituales, dotadas excesivamente por Dios. Pablo dice, vamos a suponer entonces que yo hablo así, sea con lenguas humanas o aún más allá, sea con lenguas sobrenaturales, el mismo idioma del cielo. Si yo tengo ese don, si yo disfruto de una capacidad de comunicarme como los mismos ángeles y salgo ante los demás para darles un mensaje celestial, pero que yo no tengo amor, entonces Pablo concluye, todo ese mensaje, toda esa capacidad supuestamente sobrenatural no es nada más que bulla. No es música, no es algo bonito, no edifica, no bendice, sino son puros sonidos sin valor, sin armonía, sin sentido. En el versículo 2, Pablo plantea la segunda situación. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese con toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Una vez más, Pablo menciona algunos de los dones más deseados, profecía, conocimiento y fe, dones que él ya había mencionado en el capítulo 12. De hecho, era Pablo mismo que decía que profecía era uno de los dones más importantes, según 1 Corintios 14, 1 y 5. Era el don más útil para la iglesia, justamente porque la profecía edifica la iglesia. No obstante, aquí Pablo dice que aún si tengo la capacidad de profetizar, si yo soy un instrumento del Espíritu Santo para edificar la iglesia, pero no tengo amor, ¿de qué vale? El profeta menos el amor no es nadie. Pero Pablo va mucho más allá. Él dice, aún si yo tuviera acceso a todas las verdades más profundas, las que los seres humanos por sí solos no pueden descubrir, los grandes misterios que solo pueden ser conocidos por medio de una revelación de Dios, aún si entendiera todas esas verdades, pero no tengo amor, no soy nada. Es más, si tuviera todo conocimiento, o sea, si fuera el erudito más erudito, con un conocimiento sin huecos, un conocimiento exhaustivo, pero no tengo amor, no soy nada. Puedo pensar que yo soy el más importante de todos. Puedo ser estimado por todos los demás, por la profundidad de mi conocimiento, una Biblia andante. Pero si mi carácter no está inmerso en el amor, no soy más que un tonto. No soy nada. Pero Pablo va un paso más allá todavía. Si tuviera toda la fe, es decir, que si mi fe es tan enorme, tan amplia, que yo pudiera hacer cosas milagrosas, cosas imposibles, pero no tengo amor, no soy nada. Imagínense, una persona dotada de esa manera, una persona tan útil para el reino de Dios, un instrumento tan capaz para la edificación de la iglesia. No obstante, a pesar de todo lo que tiene, fe, conocimiento y dones extraordinarios, tal persona no es nada. Es un cero sin el amor. A través de esta segunda frase condicional, Pablo está hablando directamente a la iglesia de Corinto.
Él ya había afirmado en 1 Corintios 1:5 acerca de los corintios que en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, Él ya reconoció que ellos están llenos de conocimiento, que ellos están dotados con la capacidad de hablar y hablar cosas profundas. No obstante, Pablo básicamente lanza el incógnito. ¿De qué vale tener todo ese conocimiento? ¿De qué vale tener una excelente capacidad de transmitir la palabra, de ser elocuentes y eficaces en su comunicación, si a uno le falta el ingrediente más importante, el amor? La conclusión de Pablo es que esa persona que sabe todo, pero que no ama, no es nada. Finalmente, el tercer ejemplo se encuentra en el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí Pablo enfoca la idea de sacrificios extremos que una persona generosa podría hacer. Primero, Pablo dice que aun si yo dividiera todas mis posesiones, todo lo que yo tengo para proveer comida para los más pobres, o sea, si yo me sacrifico completamente, si sacrifico toda mi plata, mi carro, mi casa y mi ropa, todo lo que tengo, y entrego todo para alimentar a los que no tienen nada, pero si no tengo amor, no he logrado nada. No vale para nada. Segundo, Pablo dice que aun si hago el sacrificio más radical, entregando mi propia vida en sacrificio, pero no tengo amor, hasta ese sacrificio no logra nada. Si el amor no está detrás, si el amor no es lo que direcciona, si el amor no es lo que motiva, no importa la profundidad del sacrificio, no importa la cantidad de la dádiva, no me beneficia nada, no he logrado nada. El amor es primordial. ¿Ves la prioridad del amor? Es la virtud más importante. Una persona puede tener todos los dones, puede tener todo el conocimiento y una fe impresionante, puede hacer cualquier clase de inversión en el reino de Dios, pero si no tiene amor, su hablar no es nada más que bulla a pesar de todo conocimiento y toda su fe. La persona no es nada. Y sus sacrificios no significan nada. Si no hay amor, no hay nada. El amor es indispensable. El amor es preeminente. El amor es la manifestación más clara de la obra del Espíritu de Dios en la vida de una persona. Como decía un erudito, la mayor evidencia de que el cielo ha invadido nuestra esfera, de que el Espíritu ha sido derramado sobre nosotros, de que somos ciudadanos de un reino que aún no se ha consumado, es el amor cristiano. Hermanos, esta verdad debe llevarnos a reflexionar profundamente. Debe llevarnos a considerar nuestra óptica acerca de quiénes son los grandes líderes de verdad y quiénes son los pastores más fieles. Pablo revela la chocante realidad de que una persona puede tener un ministerio muy público, puede tener seguidores fieles en cantidades, puede tener fama internacional, puede recibir los aplausos de multitudes, pero si no tiene amor, no es nadie. Puede ser un gran erudito con una teología precisa, pero si no tiene amor, no es nadie. Puede ser un excelente apologista o un predicador apasionado, un evangelista carismático o un maestro cautivante, un músico brillante o un diezmante generoso, pero si no tiene amor, no es nadie. Hermanos, hemos visto tres maneras muy claras, tres evidencias irrefutables que demuestran la primacía del amor. El amor es lo que debe caracterizar el verdadero discípulo. Es el amor que es el resumen de todo lo que Dios exige de nosotros. Todo tiene que ser un reflejo de un amor genuino. Y el amor es la virtud más importante, que más define el cristianismo real. Por ende, hermanos, nuestras vidas,
Y nuestras iglesias, si vamos a reflejar la vida y la prioridad de Cristo, si realmente vamos a dejar que lo primordial sea lo primordial, tenemos que entender y vivir este mismo amor. El amor debe ser lo que nos define como iglesias, lo que nos define como madres y padres, como hijos y amigos. El amor debe ser primordial en nuestras vidas, porque gracias al Señor, el amor es la virtud que permanece cuando todo termine. El amor seguirá para siempre. Que Dios los bendiga.